Virgen de Bloody Angel, muy bien, comencemos. ¿Quién la dejó salir? No sé quién lo la haya dejado, pero me ha condenado a morir. Quizás ella no pueda ver, pero puede reconocer mi aroma donde quiera, ella vendrá por mí, ella está buscando venganza por lo que hice, quizás alguien descubrió lo que yo le hice a ella y la dejó salir. Puedo escuchar cómo sus cadenas rotas se arrastran por el piso. Ella se está acercando, ¿cómo pudieron abrir ese candado? Es cierto, no tengo la llave, quizás alguien la habrá agarrado y la ha liberado. No, no puede ser, ella está afuera y escribo esto rápido para que se den cuenta que ella es un peligro, ella está aquí, ella me está observando, ella está detrás de mí, reporte policial. En un cabaret de circo se ha encontrado el cuerpo sin vida de Alejandro Ramírez, el dueño de un circo muy famoso de Argentina, y con su sangre escribieron Illete Youre y esto Yourete Belon. Al parecer el asesino cometió canibalismo ya que a la víctima le faltaba gran parte del rostro y un brazo. También se encontró varias heridas de hacha en su cuerpo, también se encontró una nota que se cree está escrita por la misma víctima. Lastimosamente la sangre no nos ha permitido leer nada. Se han dirigido hacia los fenómenos del circo ya que ellos fueron los que avisaron del crimen a la policía. Por lo que ellos dijeron solo escucharon unas cadenas ser arrastradas por el suelo, los testigos también nos contaron que ellos no tiene permitido salir a menos que tuvieran que actuar o el dueño les dijera. También nos mencionaron que en una jaula se encontraba una chica que siempre permanecía encadenada en el lugar donde guardan la utilería. Los oficiales fueron al lugar antes mencionado, pero cuando los oficiales llegaron no encontraron nada más que solo una jaula vacía. Se les preguntó a los integrantes del circo qué sabían sobre la muchacha que siempre estaba en la jaula, dijeron que no sabían casi nada de ella puesto que su dueño, el dueño del circo, no les tenía permitido acercárseles por nada del mundo si no era para alimentarla, pero se decía que ella fue secuestrada por el mismo hombre que fue encontrado muerto. Todavía seguimos buscando al asesino, quien se cree es la chica que se supone debía estar enjaulada. Vamos a tener que pedirles a los ciudadanos que mantengan alta precaución. Historia. En la ciudad de Córdoba, Argentina, una familia de bajos recursos se encontraba peleando por 10ª vez frente a su hija de 10 años de edad. La niña de nombre Angélica se encontraba jugando con su oso de felpa, a la pequeña niña no le importaba que si fueran ricos o pobres, a ella le importaba el amor de su familia, pero su inocencia hizo que no se diera cuenta de que sus padres realmente no la amaban. Puesto que ellos la descuidaban, Angélica, cual ella de milagro sobrevivía a los maltratos de su familia nunca bajó su sonrisa, era una niña muy alegre. Pero un día todo eso cambiaría puesto que en una tarde 5 de mayo de 2005, Angélica se dirigía a su escuela. Eran las 12:59 p.m, ya casi entraba a su colegio y ella corría con todas sus fuerzas para poder llegar puntual, pero a los lejos vio una pequeña carpa de circo, ella con curiosidad desvió su camino hacia la carpa de circo, mientras ella se acercaba a aquel extraño circo muy famoso en Argentina, era un circo donde se mostraban fenómenos pero aquel circo perdía fama ya que no había una atracción nueva, siempre eran las mismas funciones y ya la gente comenzaba a aburrirse. El dueño del circo desesperado ve una pequeña niña colarse por las carpas del circo, por lo que no dudó en seguirle, aquella niña era perfecta como atracción principal y aquel joven no desperdiciaría esa oportunidad de volver famosos a su circo. Aquel señor de nombre Alejandro ya había localizado el lugar donde tomaría a la niña, cual ésta se encontraba ya en el cuarto de utilería, ella asombrada por los artículos del circo no se percató de que la seguían, quedando como un blanco fácil ante él. Después de que aquella niña revisara todo lo de utilería se encontró con una curiosa jaula con cadenas cual estaba completamente vacía en una esquina del cuarto, aquella jaula tenía un letrero que decía caníbal, ella se quedó admirando la jaula imaginándose un tigre dentro de esta jaula, le causaba tristeza imaginar eso puesto que ella no solía gustarle ver los animales atrapados. Mientras ella seguía observando la jaula, Alejandro, quien estaba detrás de ella, la tomó por la cintura tapando su boca, la niña al sentir que la tomaban quiso liberarse pero fue en vano puesto que aquel que la sostenía era más fuerte que ella, aquel joven que aguantaba los pequeños golpes de la niña quiso detenerla estrellando su cabeza contra la pared, lo suficiente para desmayarla pero no lo suficiente para matarla. Angélica, cual había parado de forcejear por el golpe en su pequeña cabeza donde brotaba un poco de sangre, había quedado a manos de aquel hombre que le haría su vida más miserable de la que ya tenía. Aquel hombre metió a la niña en la jaula que ella apreciaba encadenándola, aquel hombre curó la herida de la cabeza de la niña que él había provocado al querer detenerla.
Ese hombre, o mejor dicho el dueño del circo, quien había atrapado la próxima atracción de su famoso circo, él empezaría a educar a la pequeña para que fuera una caníbal, pero sus lecciones no serían amables puesto que él era duro con todos los fenómenos y no tendría compasión de una menor de edad. Ella sería la que sufriría más que todos los demás y no le perdonaría la vida si ésta se equivocara o la desobedeciera. Cuando la pequeña despertó de golpe por un balde de agua fría, miró a quien le había atrapado con horror, pues no sabía lo que le esperaba más adelante, pues su sufrimiento empezó desde el momento que pisó aquel circo. Ella miró a sus lados checando que ahora estaba encerrada y encadenada en la jaula que ella admiraba con tanta atención, la pequeña perdida en los ojos del contrario, cuales reflejaban dolor y sufrimiento sin fin. Alejandro, quien miraba a la niña de pies a cabeza, notó que ésta le miraba aterrada, por lo cual solo soltó una pequeña risa maliciosa, dándose la vuelta para agarrar un pequeño bate de madera con el que golpearía a la niña hasta dejarla noqueada. Aquel joven abrió la jaula sacando a la niña sin quitarle las cadenas que se unían a la jaula. Empezó a darle pequeños batazos en la cabeza a la menor que se encontraba con él, su velocidad iba aumentando en cada golpe, la niña no se quedaba atrás y gritaba que pare, pero este no le hacía caso y siguió hasta escuchar como la cabeza de la niña tronaba y brotaba sangre. No pretendía matarle pero sí destrozar su memoria. Él siguió pegándole con el bate a la niña que se encontraba consciente tirada en el suelo sangrándose su cabeza. Después de unas cuantas horas Alejandro paró, pues pensó que con eso sería suficiente para dejar sin memoria, o eso creía, pues lo que él quería lograr había fallado, puesto que la niña consciente casi al borde de la muerte repetía la frase mamá. El joven molesto la metió de nuevo a la jaula, pero sin antes curarle para que no muriese de desangro la pequeña niña que se encontraba desmayada por los golpes en su cabeza y en todo su cuerpo. Pasaron las horas y había caído la noche y ella ya había despertado con un dolor muy fuerte en su cabeza. La mitad de su memoria había sido borrada de su cabeza, pero la otra parte de su memoria se aferraba a ella, pero no sería por mucho, puesto que el dueño del circo planearía algo para acabar con su memoria completamente. Pasaron las horas y Alejandro fue a ver a su pequeña atracción, pero no sin antes traer consigo un brazo humano como alimento para la niña. Esta al verle se hizo hacia atrás, puesto que no le quería ver, mucho menos acercársele. El joven, quien estaba frente a la jaula, le entregó el brazo y le ordenó que se lo comiera. La niña, al no querer aceptar, fue agarrada de los cabellos para que le mirara hacia los ojos. Este, al estar molesto por la niña, decide sacarle los ojos como venganza de no hacer caso. Obviamente no mancharía sus manos de sangre, sino que llamaría a un cirujano quien lo haría por él. Aquel joven le pagó al cirujano una buena suma de dinero y este empezó a hacer la cirugía sin anestesia. No tomó muchos minutos cuando el cirujano le empezó a sacar su primer ojo a la pequeña, quien encadenada no podía hacer nada para defenderse, por lo cual ella solo podía gritar de dolor. Alejandro, quien se reía al ver a la niña sufrir y agonizar por lo que sucedida, no le daba pena a la pequeña, puesto que ésta la había desobedecido y la tenía que pagar caro por aquello. Después de unos minutos el cirujano ya había terminado de sacar sus dos hermosos ojos azules y cambiarlos por una fría venda blanca. La niña no quiso hablar después de que el cirujano de fuera y solo se puso a comer el brazo humano que su dueño le había dejado en un plato cerca de ella. La pequeña niña, quien ahora entendió a lo que podía llegar a hacerle el que ahora se pronunciaba su dueño, empezó a hacer todo lo que éste quería. Después de unos años ella creció, convirtiéndose en un peligro para todos, hasta para el dueño mismo, pues durante esos años su corazón empezó a envenenarse poco a poco, dejando que ella se pudriera en todos los aspectos. Ya no era como una humana normal, pues ya le encantaba comer carne humana y le gustaba cantar canciones tétricas para desesperar al que ella le decía amo. La joven chica de ahora 17 años no recordaba nada de lo que fue o de lo que era, solo respondía ante el nombre Bloody Angel que le había puesto Alejandro por ser un nombre llamativo para las personas. El circo ya había alcanzado su fama de nuevo debido a la chica, quien comía lo que fuese carne humana, desde niños hasta ancianos, no le importaba, solo quería saciar su hambre. Después de todo, ella siempre al terminar su acto volvía a su lugar, a ese maldito cuarto donde solo entraban para alimentarla, pero con máxima precaución, ya que era muy agresiva con todos en el circo. En una noche, terminado una función de circo, ella era dirigida a su lugar, pues ya había terminado su acto y cerrarían el circo por las horas de la noche, pero el dueño no notó que se le había caído la pequeña llave que liberaba el candado de su joven prisionera, quien quería morderle, pues le molestaba esa estúpida fragancia mezclada con sudor que traiga el dueño. Ya muy asustado por los intentos de mordeduras de la caníbal, no nota que le venían siguiendo detrás una famosa asesina de nombre Diana, quien había visto desde el primer día lo que le había hecho
esa chica, ella no hizo nada para detenerle pues la policía le seguía y no tenía tiempo en esos momentos, ya que la joven fue dejada en su lugar de siempre. El joven dueño salió corriendo a su cabaret puesto que no se quería quedar ni un solo momento con ella para escuchar su apaga y seca voz repartirle "me regalas tu ojos". Era algo insoportable para él escuchar eso pues le causaba mucha angustia y ansiedad. Después de que este se fuera a su cabaret, Diana iba rumbo con él para terminar con su vida, pero algo la detuvo, una agotada y apagada voz que cantaba una triste canción. Ella se dio la vuelta mirando la pequeña llave en el suelo, no dudó dos veces y siguió la voz para ver de dónde provenía. Era de un cuarto de utilería de circo. A ella se le hizo algo estúpido que alguien estuviera ahí dentro, pero sus pensamientos se volvieron reales cuando de nueva cuenta sonó aquella voz que provenía desde dentro del cuarto. Aquella asesina entró sin dudar y buscó a la dueña de aquella apagada voz. Siguió buscando hasta dar con la que antes era una dulce niña inocente. Diana la miró sorprendida pues ella no recordaba que ella se viera de ese aspecto tan desquiciado y sucio en el que se encontraba la caníbal. La asesina soltó el candado que tenía la jaula donde se centraba Ángel. La chica, al escuchar las cadenas romperse y el candado abrirse, salió deprisa dirigiéndose hacia aquel que le había hecho sufrir. No le importó que la asesina la haya liberado pues luego de terminar con su amo le daría las gracias. Aquella chica había llegado al lugar donde se encontraba escondido su torturador y buscó la manija de la puerta para poder entrar. Al no poder hallarla se desceperró empezándose a desplazar como tigre hambriento. Diana, quien le seguía, le abrió la puerta después de verla desplazarse tigre. Cuando la vio se rió un poco pero siguió con su camino dentro del cabaret donde terminaría la vida de su víctima. Lo buscó por todas partes hasta encontrarlo escribiendo una nota de advertencia. Ella preparó su hacha para matarlo pero algo la había sorprendido pues antes de que ella pudiera atacar, la criatura a quien llamaba Bloody Angel se abalanzó contra él empezando a comérselo vivo. Diana había quedado en shock por lo sucedido pero había decidido que esta noche mataría a su víctima, por lo que separó a Ángel del dueño que estaba al borde de la muerte. Diana alzó su hacha y la clavó en el cuerpo del contrario remontándolo con mucha brusquedad, dejándolo como pedazo de carne fresca. Después de que esto terminara, Diana se llevó a la joven caníbal consigo donde actualmente se les ha visto asesinado y comiendo a sus víctimas a la luz del pleno día o a la luz de la luna por las calles de Córdoba, Argentina. Tú no te diste cuenta pero mientras leías o escuchabas esto yo me colaba dentro de tu habitación. Descuida, no hace falta que voltees, no estaré detrás de ti sino que estaré acechándote hasta que estés solo para decirte y te y yo y esto y belón.